Ahora sí. Muy buenos días, chicas. Bienvenidas a la quinta sesión del taller de comprensión de lectura. Ya nos estamos acercando al final. La próxima semana es la última sesión. Bueno, no, la penúltima sesión. Sería la última sesión teórico-práctica. Y dentro de 15 días, pues, vamos a hacer el examen final, que la verdad está muy divertido, que insisto, va con la intención de que ustedes apliquen todo este arsenal que hoy les estoy ofreciendo y que bueno, ya el examen pues también les va a llevar a tener muy buenos resultados. ¿Sale? Así es que en la medida de lo posible, cierren bien este taller. Insisto, es algo que les va a ayudar incluso para la escuela. Y mientras, pues vamos a comenzar. No sé si tengan dudas referentes a lo que habíamos visto hasta el momento, o en caso de no haber estado, si pudieron ver las, grabaciones. Así que bueno, ¿tienen dudas respecto a lo que hemos visto hasta el momento? No, hasta el momento todo bien. Perfecto. Las demás chicas, ¿ok? Stephanie, bueno, Melanie, si no estás aquí. Ok, okidoki. Bueno, pues ahora vamos a entrar ya a lo que es el, digamos, centro líquido del curso. Vamos a empezar con estrategias de lectura. Vamos a empezar por, por las más básicas, que es detectar ideas principales, que incluso pues es un ejercicio que viene en los exámenes, y eso es algo que hay que ir constantemente generando experiencia, practicando, identificando, porque incluso eso también nos puede ayudar a hacer ejercicios un poco más asertivos en cuanto al desarrollo de esta habilidad, ¿sale? Son buenas, bonitas y baratas, tanto esta de detectar ideas principales como lo que es las preguntas sondeo, que sería la siguiente estrategia de lectura que vamos a checar. ¿Sale? Entonces, bueno, comenzamos. Hola, Mari Carmen. A manera de introducción, mencionando que hay una multitud de estrategias que nos pueden ayudar a mejorar nuestra lectura. ¿Sale? Pero de todas las que se nos presentan, el detectar ideas principales, secundarias y complementarias, pues es una de las más básicas y eficientes, ¿sale? Así es que en la sesión de hoy vamos a exponer los pormenores de esta técnica, la vamos a practicar, van a darse cuenta que es algo bien sencillo. De hecho, algunas guías del examen de admisión, como la mentada CONAMAT, por ejemplo, la plantea, aunque insisto, no es la única. Y esto pues ya nos lleva directamente a enfrentarnos a algunos ejercicios parecidos a los que podrían haber en el examen. ¿Sale? Así es que bueno, como objetivo de la sesión de hoy, vamos a identificar la estructura del texto, distinguir ideas principales, secundarias y complementarias para posteriormente hacer una lectura global del mismo. ¿Vale? ¿Dudas con lo que persigo en esta primera parte de la clase? No, profe, ¿Todo bien? todo bien. Muy bien. Entonces empezamos con la estructura del texto. Este se puede organizar de diferentes maneras, pero una de las más usuales va a ser a través de la jerarquía de ideas. Es decir, considerar de las ideas más esenciales e importantes hasta las que serían un suplemento, ¿no? Un refuerzo de lo que se está diciendo. ¿Ok?
En este caso, tenemos que las ideas generales o centrales, así se las pueden encontrar en otras referencias, van a ser aquellas que representan el núcleo del texto, ¿sale? La razón es que a partir de esos argumentos se gira todo lo referente a lo que nos están diciendo los escritos y de ahí pues también se derivan los demás, ¿sale? Las ideas centrales pueden venir, por ejemplo, a ver si se nota un poquito, en recursos como eh, la imagen de la portada de un libro, por ejemplo este que me estoy chutando que está muy bueno, Breve Historia de la Filosofía. Déjenme terminar de compartir pantalla para que se pueda ver mejor. Ahí está. Miren, este es el libro que les estoy comentando. Si ustedes ponen atención, la imagen refuerza la idea central de lo que implica. Otro lugar en donde pueden encontrar las ideas centrales es en el título, ¿sale? Aunque eso no siempre pasa. También en la introducción pueden encontrárselo. Así que, ñaca, ñaca, ñaca. Esto va a ser, digamos, el núcleo y la parte central del texto, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí respecto a lo que es em, la, la idea central? No, profe. No. ¿No? Muy bien. Ahora, las ideas principales van a coordinar la estructura del texto y van a constituir también la base del mismo. Es lo que comúnmente recuperamos en herramientas como fichas de resumen, los propios resúmenes, las fichas de trabajo también. ¿Dónde más? Es lo que ponemos en los cuadros comparativos, en los esquemas mentales, vaya. Al final también es de lo que usualmente se nos preguntan en una prueba de comprensión lectora. ¿Sale? Entonces, ¿tienen dudas respecto a lo que es ideas centrales e ideas principales? No, todo bien. Ok, muy bien. Las demás chicas, No, profe. perfecto. Acuérdense que este es el primer paso para después hacer una paulatina interpretación del texto. No tenemos que saber a qué se refiere o cuál es lo que pretende, qué es lo que pretende decirnos. Vamos a practicar un poquito, ¿sale? Bien, lean con atención esta carta y quiero que me ubiquen. Ok, bueno, pausa. Las ideas centrales, Sofía, van a ser la esencia del texto, es decir, la razón de ser del escrito, el núcleo, sobre todo porque alrededor de ese argumento es como se va a ir estructurando el texto, ¿vale? En cuanto a las ideas principales, son las que coordinan dicha jerarquía de ideas y van a constituir la base discursiva del documento del escrito, ¿sale? Es lo que comúnmente recuperamos en fichas de trabajo, resúmenes, y que a veces no solemos identificar con atención y aplicamos ahí un error muy, muy casual que es el copia y pega de todo. Yo recuerdo que de niño al principio sí me costaba trabajo y mis resúmenes eran prácticamente la copia de todo lo que estaba leyendo. ¿Va?
¿Dudas, Sofía? ¿Dudas, Mari Carmen? No, profe, ninguna, gracias. Perfecto. Bien, entonces ahora nos vamos con el ejercicio, ¿sale? Es algo muy fácil. Lo que corresponde a que ustedes hagan ahorita es que lean con atención esta carta y me identifiquen las ideas centrales y las ideas principales del documento. ¿Sale? Pueden apuntarlas en su libreta. ¿Y quieren que juguemos para que sea más atractivo con reglas UNAM? ¿O la llevamos más tranquila? Yo creo que mejor tranquila. Ok, Yedera. Ok. Bueno, entonces lean atentamente y sustraigan la idea central y las ideas principales. ¿Ok? Cuando estén listas, por favor, ahí mándenme una reacción. ¿Listas? Yo creo que ya, creo, no estoy segura. Ok. ¿Las demás cómo están? Vamos a comenzar. ¿Cuál sería la idea central de la carta?
Bueno, no sé si esté bien, pero según entendí, la idea central es dar las condolencias por la muerte del hijo fallecido. Exactamente, ¿no? Y de alguna manera ahí el título del documento no los está indicando, ¿vale? Las demás están de acuerdo con lo que plantea su compañera. Sí. O sea, pues prácticamente sería lo de carta a los padres de un héroe. Ujú. La idea central es esa, ¿no? Avisar de que su hijo, pues ya fue, ya pasó una mejor vida. Se la di. Ahora platíquenme cuáles serían las ideas principales, lo que ustedes deberían de poner en una ficha de trabajo si estuvieran trabajando esta carta, una ficha de resumen. Está fácil. Venga. No sé si esté bien, pero creo que sería primero el dar las condolencias, de ahí el cómo murió, o bueno, sí, Ujú, creo que ujú. si no me recuerdo es el cómo murió, y el pésame, creo que se le dice así, pues las condolencias. Y te faltaría una última idea Ah, principal. no sé. Mm, ¿Qué se hizo con el cuerpo? Eso también es importante referirlo. Podría ser una carta del jefe de la sección en la cual da las condolencias a los padres, eh, da a conocer cómo el héroe llegó al campo militar, creo, y dónde fue sepultado, y dónde y Ok, cómo fue sepultado. ok, sí, sí. ¿Dónde y cómo fue sepultado? Más bien el destino del cuerpo, ¿no? Pero en general, esas son las ideas principales. Ahora, sí, la idea central es la esencia del texto y las ideas principales es lo más importante, que serían, según su razonamiento, las ideas secundarias y complementarias. Podrían ser cuando el jefe de sección mencione que el hijo, creo que le tenía fe a Dios, y cuando te dicen que fue un sacerdote católico, creo, a oficiar la misa del entierro. Más o menos, ahí. No, lo que quiero es el ejemplo, ¿sale? Yo Que, digo perdón, que el el concepto de lo que sería una idea secundaria, de lo que sería una idea complementaria. ¿Cómo podrían definirlas? Como detalles que complementan a la idea principal. Exactamente, muy bien. Básicamente es eso. Cuando hablamos de las ideas secundarias, son ideas que siguen a partir de la idea principal y la función es ampliar o precisar la información del escrito. O sea, son datos
que nos pueden referir a situaciones concretas, pero que no son esenciales o bueno, tan esenciales para comprender lo que es lo que estamos leyendo, ¿no? Y las ideas complementarias pues refuerzan los dichos por las ideas secundarias. Pueden ser, por ejemplo, una muestra, ¿sale? No sé, que estén hablando de cómo murió. Ah, sí, por ejemplo, también fulanito murió de tal forma, ¿no? Si notan ahí que ese ejemplo vendría a complementar lo que se viene diciendo en la idea principal. Chequen también que esas ideas, si no las leemos con atención, nos pueden generar un problema a la hora de estudiar. ¿Sale? Pero no por el hecho que se puedan omitir, quiere decir que pasemos de largo por ellas, ¿no? Al contrario, creo que es muy importante, perdón, muy importante considerarlas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Muy bien, entonces vamos con el ejercicio. Que si pudieran hacer el anterior, este va a estar regaladísimo. Volvemos a leer la carta, pero ahora identificando las ideas secundarias y complementarias. Creo que es más fácil. Cuando estén listas, denme ahí una reacción, ¿sale? ¿Listas, calixtas? Sí. Venga de ahí. Agárrense. Arránquense, perdón. Arránquense. Bueno, no sé si esté bien, pero creo que una idea secundaria es la parte donde dice, me resulta difícil expresarle lo que para mí en calidad de jefe significa la pérdida de uno de mis hombres, y la complementaria sería la de fui su jefe de sección desde que le arribó a nuestro querido Y eran Ejim. compas. Ajá, eso. Sale pues. Ok, esa es una buena, un montonal, ¿eh? Hay para repartir. A ver si tus compañeras pudieran hacerme el favor de encontrar otras ideas secundarias y complementarias. Acuérdense que estamos en un esquema de razonamiento deductivo, o sea, partimos de lo general, que en este caso sería lo principal y lo más importante, hasta situaciones particulares que, bueno, empatarían con las ideas secundarias y complementarias, un poco para meternos a la lógica textual.
A ver, ¿cuál más? ¿Cuál más? Donde dice, por último, quiero comunicarle, la idea secundaria sería, le rendimos los honores correspondientes y la complementaria se celebró un servicio religioso dado por un sacerdote católico. Ok. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde más? ¿Creen que como secundario complementario sería la fecha en la que se publica, en la que se manda la carta? Eh, Otro tanto, la manera en cómo él se integró al ejército y la relación que tenía con sus compañeros. Y bueno, el ejemplo del sacrificio de este señor. ¿Sería secundario, complementario o principal? ¿Qué me pueden decir, chicas? En cuanto a la fecha, siento que es principal. ¿Cuál, Y perdón? en cuanto a lo de la fecha, siento Mm, que cuenta como principal. Eh, y lo demás, siento que es más como secundario o complementario, de hecho. sí. ¿Qué me dicen las demás? Yo digo que la fecha es complementario, igual lo de estimados padres. Y lo demás que usted comentó es entre ideas principales, complementarios y secundarios. Ok, ok, sí. Quizás la fecha también es complementaria, por el hecho de que solamente está refiriendo a cuándo se dio, pero que no, no tendría una importancia como tal. ¿Sale? Ahora, como se dieron cuenta, esta estrategia es muy básica, efectiva, pero también corre el riesgo de que si no tenemos ciertos nexos entre las ideas y no le damos una interpretación global del mismo, pues podemos caer ahí en riesgo de no entender. Pero para ello, pues vamos a darles unos tips para que no se pierdan en el camino. Bueno, primero es que hagan una lectura panorámica del texto, también conocida como una prelectura, que vayan identificando por ahí la estructura, el tipo de texto que se están enfrentando y por ahí quizá también el objetivo. Ya después señalen los términos y palabras que desconozcan, ¿sale? Y búsquenlas en el diccionario. Insisto, no pierdan de vista el contexto en que son ocupadas. ¿En este documento hubo alguna palabra que se les complicó? Ok, Sofía dice que no. Melanie, Mari Carmen, tampoco. Ok, un manejo de vocabulario. Dana, Edera. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Claro, que si hubo alguna palabra o término que no comprendiera su significado. No, profe. Okidoki, okidoki. Bien, siguiente punto.
Otro tip es seccionar el texto en párrafos e identificar las ideas principales que hay en ellos. Posteriormente, júntenlas y denles nexos para que, insisto, tengan una interpretación global de la misma. ¿Sale? No lean de forma aislada, porque eso va a implicar que no conozcan, digamos, el sentido del texto y no lo puedan comprender. ¿Sale? Y por último, para complementar, pues investiguen sobre algunos datos que pudieran reforzar su comprensión. Por ejemplo, en este caso, que estamos hablando de la Guerra de las Malvinas, bueno, perdón, que sí, al final estamos hablando de la Guerra de las Malvinas. Lo que pudiéramos investigar es justo ese conflicto, porque Inglaterra y Argentina se pelearon. Bueno, ya estoy chismeando un poquito. La manera en cómo los jóvenes fueron reclutados, porque eso tiene que ver con la carta. Y eso nos llevaría a comprender más el documento, ¿no? De igual manera, si estamos ante un libro de texto, investigar el autor, la corriente, para qué público fue escrito, bajo qué condiciones, qué se pretendía. Ahí, por ejemplo, la historia también echa mano de esos recursos para entender el enfoque sobre el cual se da una explicación de un acontecimiento histórico. Aquí con sus variaciones es algo que pudiéramos aplicar para poder darle una mejor interpretación al documento. ¿Sale? Eso ayuda muchísimo, sobre todo si estamos hablando de preguntas, perdón, de textos de índole académico o especializado, el conocer quién lo escribió, cuáles eran sus influencias o sus marcos de referencia, eh, bajo qué, a qué público fue escrito, si era una conferencia que después se hizo libro o ensayo, o al contrario, era ya un texto pensado necesariamente como un documento que se iba a publicar. Entonces todo eso nos lleva a tener elementos para comprender qué está pasando. Por supuesto que aquí involucra la disciplina, ¿no? No es lo mismo leer un libro sobre teoría del arte, que a lo mejor Edera, tú en tu carrera te vas a topar con materias de ese tipo, a estudio de caso, no, el cáncer de riñón en la población de 24 a 35 años en México. Un estudio de caso desde la microbiología, ¿no? Que a lo mejor ahí dije una tontería. Que tal vez eso pudiera ser más cercano a lo que conoce Dana. Mari Carmen, Melanie, Sofía, recuérdenme a qué carreras van. Bueno, en definitiva, como ustedes sabrán, cada disciplina tiene un lenguaje específico, entonces el conocer incluso la profesión o a qué disciplina pertenece el texto me va a llevar a tener mejores posibilidades de ubicar las ideas principales. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe, ninguna duda. Muy bien. Y por último, pues bueno, les recomiendo que además de las fichas de trabajo, los mapas conceptuales y todo lo que hemos visto por aquí, pues también consideren este bonito cuadro de resumen. Aquí tenemos las ideas principales, las ideas secundarias y las ideas complementarias. Quizá aquí pudiéramos agregarles la idea central. ¿Vale? Si tenemos claro qué son y cuál es la función de todo esto, me va a permitir no solamente leer mejor, sino generar mejores materiales de estudio. Fichas de trabajo, resúmenes, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Comentarios, dudas, preguntas. ¿Todo No, claro? sí, todo. Perfecto. Muy bien.
qué alumnas tan brillantes tengo. No lo digo por sarcasmo, lo digo en serio. Ahora nos vamos con una estrategia que en clases anteriores nos ha llevado hasta escuchar música. ¿Tienen ganas de escuchar música, chicas? Sí. Bueno, qué ímpetu, qué ánimo. Ya las agarré cansadas, ¿verdad? En esta parte de la clase vamos a tener una clásica ya de mi parte, sugerencia musical. ¿Vale? Pero primero nos vamos con la segunda estrategia que vamos a conocer, que es a partir de preguntas sondeo. ¿Vale? Así que este es otro recurso básico que nos va a permitir identificar la estructura del texto y la intención discursiva y comunicativa que hay en él. Asimismo, bueno, las preguntas nos van a permitir verificar el nivel de lectura que estamos realizando y por supuesto que pueden combinarse con otras estrategias. Piensen, por ejemplo, en la que acabamos de ver, que es la de ideas principales. De hecho, es un 2 por 1 aquí, porque puede complementarse. ¿Qué pretendo en esta opción? Pues bueno, vamos a aprender a identificar las ideas principales, pero a través de preguntas. Asimismo, esto nos va a llevar a medir nuestro nivel de lectura y por supuesto que nos va a llevar a mejorar nuestra interpretación literal y comprensiva de lo que leemos. Para que más adelante cuando pidan informes y se les diga clases muestran, no digan, quiero curso, aguanta, aguántame, aguántame. ¿Vale? Ahí hay que poner un poquito más atención. Ahora, para hacer un repaso, ustedes recordarán que de manera general tenemos 3 niveles de lectura. Una que es literal, que solamente entendemos el mensaje explícito que hay en el texto y que a veces ni a eso llegamos, solamente sería una decodificación de las palabras, pero bueno, es algo muy, muy básico. Tenemos el nivel inferencial, cuando ya entendemos este famoso mensaje que entre líneas pudiera enseñarnos el texto, saber predecir, es decir, si falta una palabra, yo ya tengo en mi cabeza qué término es. Si estamos leyendo con atención, quizá también pudiéramos inquirir cuál sería la siguiente idea principal que se viene al momento de leer. A eso se refiere la parte de inferencia que el próximo jueves vamos a centrarnos en hablar de ella, porque para el examen es indispensable que hagamos este ejercicio de inferir. Les va a servir muchísimo. Y por último tenemos la parte crítico-valorativa, en donde no solamente hacemos una interpretación cabal de lo que estamos leyendo y decimos lo que el autor dice es no, sino que aquí ya hacemos un análisis, es decir, los pros y los contras de lo que estamos leyendo y también hacemos una crítica, ¿sale? Es el nivel máximo de lectura. Hay preguntas guía que nos ayudan a medir esta comprensión, que fue algo que ya habíamos visto en la sesión anterior. Cuando estamos hablando de qué, quién, dónde, quiénes, cómo, por qué y cuándo, el nivel de comprensión prácticamente es literal. Estamos hablando, por ejemplo, si lo vinculamos a una pregunta del examen, a un dato meramente conceptual. La parte inferencial ya es un poco más compleja, aunque en relación a los reactivos del examen no abandonan estos marcos de ser conceptuales. Preguntas que nos llevan a verificar un nivel de lectura inferencial. ¿Qué pasó? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Qué diferencia? ¿Qué relación tiene? ¿Y qué conclusión? Si aquí ponemos un poco más de atención, vemos que la situación es más compleja. Ya no solamente nos quedamos con este mensaje abierto y directo que nos dice el texto, sino que ya involucra otras circunstancias, ¿no? Una comparación, por ejemplo, una justificación, una interpretación más allá de los marcos literales de lo explícito. Y por último,
y por eso puse aquí. A nivel Jedi tenemos el nivel de comprensión crítica, en donde ahí ya hacemos un análisis y una evaluación. ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Crees que? ¿Cómo podría calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo debiera ser? Que este rubro estaría vinculado más, por ejemplo, a preguntas de carácter abierto, cosa que en el examen no viene. ¿Sale? Así que durante la prueba, a lo que ustedes se van a enfrentar es a esto, a lo literal y a la inferencia. ¿Sale? Hasta aquí algún comentario, duda, pregunta. De mi parte no hay ninguna duda. Muy bien. Chicas, ok. No, profe. Bueno, también comencemos con este repaso de la jerarquización de ideas, que eso es algo que también debemos ir encaminando. ¿Vale? ¿Esto qué implica? Que tenemos que vincular nuestra lectura con el ejercicio de preguntar lo que puede traer como la ubicación, como beneficio, perdón, la detección de las ideas que integran un documento. O sea, eh, ahí es donde vemos que la lectura pudiera ser un diálogo, ¿no? Así es que el ver, por ejemplo, el significado del título, las ideas principales y los ejes temáticos que se relacionan, pues les va a llevar a ampliar una visión global del mismo y además pues va a potencializar su capacidad de síntesis, que bueno, a la hora de hacer el examen esto, la verdad es que es una joya. A veces solamente infiriendo eso ya pudiéramos irnos hacia la respuesta correcta. ¿Sale? ¿Hasta aquí algún comentario, dudas? No, profe, ninguna duda. Bien. Pues hoy me siento como en modo de los juegos del calamar. Ticu, 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 ticu. Y les voy a dejar el siguiente reto. Lean con atención este infografía. Bueno, es que no es propiamente infografía, es como una especie de cómic. Y busquen las preguntas que las llevaría a entender a ubicar, perdón, las ideas principales o la idea principal de este texto, ¿sale? Formúlense esas preguntas. Okidoki. Ah, qué bueno, ya se conectó Mariana. Pero ya se me fue Stephanie.
¿Qué preguntas formularían para encontrar las ideas principales de este texto? La única que se me ocurrió A ver, podría ser ¿qué hay dentro de las fosas? ok, También el por qué el interés por las fosas. muy No sé, bien. fue lo único que pude rescatar de que hay, no sé. ¿Qué hay dentro de las fosas? ¿Cuándo y por qué se intensificó el interés en las fosas? Correcto. Ah, no te preocupes, Mariana. No te preocupes. Mm, ¿Qué más pudiera ser? ¿Podría ser por qué Emilio Silva tenía tanto interés en esas cosas? Exactamente. Ahora contéstense. Si ya tienen esas preguntas, es porque tienen una idea de las ideas principales, va a haber la redundancia. Bueno, la respuesta a mi pregunta sería porque se encontraba enterrado el abuelo de Emilio Silva en la fosa y fue lo que intensificó el interés de los medios. Sí, que, bueno, al final es una cuestión muy, muy complicada, ¿no? Que incluso puede aludir a lo que estamos viviendo acá en México. Este es un tema que realmente nos debe interesar como sociedad, pero bueno, me parece que hicieron un excelente ejercicio. ¿Les costó trabajo o estuvo más A mí un sencillo? poco. Un poquito. Muy bien. ¿Los demás? A mí sí, también un poco. Es que estamos acostumbrados, fíjense, a la inversa. Más bien a responder y no a preguntar. Entonces es natural que cuando intentamos echar reversa de lo que solemos hacer, pues conlleva un trabajo. Pero no fue mal el ejercicio, no fue mal el ejercicio. Creo que estuvo bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que nos trae de beneficio esto? Ahí les va. A partir de estas interrogantes que realizamos, como ustedes se dieron cuenta, esta estrategia pues permite localizar y comprender los diferentes elementos que conforman la trama o el discurso del documento. ¿Sale? ¿Esto qué implica? Que esos elementos nos llevan a develar o descubrir, por ejemplo, los personajes del relato, su entorno, el tiempo narrativo, los conflictos y tensiones. Y para el caso de textos de carácter académico, nos lleva a la comprensión de la justificación, de la investigación, su hipótesis, el marco referencial en el que se basan, las fuentes, la metodología y las conclusiones.
Díganme si esto es cierto con lo que acabamos de hacer. Si lograron, si esas preguntas les facilitaron la ubicación de los elementos que mencioné. Yo digo, bueno, en el caso de la pregunta que hice, yo digo que no, porque fue como que algo más céntrico a la idea principal y no a lo que englobaba todo. Ok, también puede darse lo que es la lectura enfocada. Las demás chicas, cuéntenme cómo les fue. En el caso de mi pregunta, quizás sí, y creo que de la pregunta que planteé podrían derivar otras. Exactamente, ¿no? Más si la lectura nos llega a cachar cierta atención. Por ejemplo, pues en este plano, ¿no? Incluso son preguntas que nos llevarían hacia lo más esencial, que es en este caso reivindicar, ¿no? La figura del abuelo y con ello buscar una justicia por lo que se hizo antes, evitar el olvido, ¿no? Insisto, es un tema tremendo. Y esta estrategia, pues, nos lleva a ubicar esas cuestiones, ¿sale? Bien, ¿cómo se sienten, chicas? ¿Cansadas, no cansadas? Sinceramente, yo ando algo cansada. Algo cansada, muy bien. 2, 3. Bueno, pues llegamos a la parte tranquila de la clase y es hacer una práctica, pero con música. ¿Sale? Tengo dos opciones para analizar. La primera de ellas es una canción que en lo personal me gusta mucho. Bueno, las dos me agradan, pero esta tiene un toque especial. Se llama Cantares. Es un poema que escribió Antonio Machado y que musicalizó un cantautor español llamado Joan Manuel Serrat. La letra está preciosísima. Y de esa canción hay una versión un tanto punk con un grupo argentino, perdón, que se llama La Guillermina. Es buenísima ambas. Y la letra, ¡oh! El poema da mucho, da para mucho. La opción B que les tengo es que es la canción de Jueves. La razón del por qué Jueves es que por la estructura musical del tema y un poco la letra, esconde lo que es la idea central de la canción. Es un reto un tanto, pues sí, igual de atractivo que Cantares. Bueno, no mentira, un poco más difícil, a decir verdad, difícil, pero al mismo tiempo muy atractivo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es identificar lo que nos quieren decir una de esas, la letra de cualquiera de esas dos canciones, ¿sale? Ubicar cuál es la trama central, cuáles son, digamos, los conflictos o temáticas que aborda. Y bueno, ahí ya les estoy adelantando parte de la labor. Entonces, ¿cuál quieren ver? ¿Cuál quieren oír? Jueves, Cantares.
¿O ya quieren que le paremos y cerremos la sesión? ¿Qué dice el público conocedor? Ok, Opino Melanie. que Melanie. Pues sí, en ese caso sería la de jueves, porque Cantares, pues, tiene algunos términos que quizá no son tan familiares. Entonces, les paso la letra de la cancioncita. Y en unos momentos les pongo la pieza. Váyanla leyendo con atención, ¿sale? Listo, ya está. Entonces, lean con atención la letra, escuchen la canción y ya saben, se los voy a poner en el chat. Lo que vamos a rastrear es la temática central y ¿cómo podrían ponerle los argumentos? Es que no son argumentos, bueno, más bien serían conflictos o temáticas de la canción, de los versos, ¿sale? Y la interpretación que les dan. ¿Ok? Pueden hacerse ahí muchas preguntas. Que comience el show mágico musical. Mm.
Ah, sí. ¿Por qué, Mariana? Cuéntame. Oh, entonces ya te adelantaste a la historia. Bueno, tú, pues érrate al final, no eches a perder si hubiera escogido mejor Cantares, pero ya ni modo. Y bueno, ahí vamos a ver qué tan atinadamente interpretó tu papá la canción. Si quieres, escucha la de Cantares. ¿Cómo van, chicas? ¿Ya acabaron? Solo se tenía que escuchar, ¿verdad? Escuchar y em,
y detectar lo que ya les había puesto aquí. La temática central, los conflictos de los versos y la interpretación personal. Ok, entonces creo que ya. ¿Ya lo tienen? Creo que la temática es en el tren. A ver, ¿cuál es? Eh, Ujú. el romance que surge, bueno, la temática, Te yo escuchas pienso un que es poquito entrecortada. Sofía, no te alcancé a escuchar. les decía que creo que la temática central es el romance que surge entre estas dos personas en el tren. Sí, no, de hecho por eso les decía que jueves es una pieza complicada para este tipo de ejercicios. Sobre todo porque si nos vamos en la parte literal, no comprendemos que de fondo la parte esencial viene algo mucho más crudo. Y es lo que me gusta bastante de la canción. De hecho, es una genialidad por eso. Es sobre lo que dijo, lo que decía al final del video, ¿no? Sobre el atentado del, la verdad desconozco ese, pero era lo Del 4 de del, marzo. ¿no era 11? Ah, sí, sí, sí es del 11 de marzo. Pero creo que es ese. Más que... Sí, eso fue. Ok, sí, esa es la parte esencial y las temáticas que manejan, ahora sí entra el enamoramiento, pero el enamoramiento, el crusheo, como le llaman ustedes, de esas dos personas, es, digamos, el pretexto para hablar del 11 de marzo. Y si ustedes oyen la canción, la parte musical es muy, no sé, tranquila, melosa, pero ya al final, sobre todo por la forma en cómo canta Leire, híjole, te lleva a evocar de que algo fuerte pasó, porque lo deja en suspenso. Insisto, no te lo dijo claro y bueno, no me había percatado que en el video venía una señalización del 11 de marzo, pero si no ponemos atención y no tenemos una referencia previa al tema, pues nos podemos casar con la idea de que Jueves es una rolita de amor trágica, ¿no? Entonces esa es la cuestión. Hay que ir un poquito más allá y saber preguntar. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Y bueno, ya después les contaré mi historia que tengo con Jueves,
que sí me dejó de a 6. ¿Dudas, preguntas sobre esta estrategia? Yo digo que la cuente de una vez y no hay ninguna duda. Ok, que la cuente de una vez, va, pero tras bambalinas, tras bambalinas. Nada más para cerrar con esto, pues bueno, la estrategia por pregunta lo que nos lleva es a potencializar habilidades y capacidades de percepción visual, discriminación de información y memoria, que bueno, permita que la comprensión de los mensajes se dé a través del análisis del texto. ¿Sale? Otra virtud que tiene esto es que nos lleva a identificar el tipo discursivo y la intención comunicativa, aunque insisto, esto implica ser un poco más pacientes, implica práctica. Otra tanta es ubicar las ideas principales, que eso ya fue algo que habíamos visto antes, pero con la intencionalidad de vincularlas con aprendizajes previos. A diferencia de lo que a veces solemos hacer, la lectura por pregunta nos lleva a tener una acción activa. Sale a hacer este diálogo con el autor, ¿no? O sea, ¿por qué en esa estrofa menciona esto? Por supuesto que también nos lleva a la reflexión personal, que al final pues puede dar pie a un análisis mucho más crítico del documento. Y por supuesto, confrontar la información con otras fuentes, que si nosotros quisiéramos hacer una explicación histórica del 11 de marzo y de cómo lo vivió la gente, pues sí, retomaríamos jueves, que es algo muy, muy interesante, pero además lo complementaríamos con notas de periódico y con mil cosas más. ¿Sales lo bonito de ser historiador? ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna duda. ¿Cómo se sintieron con la clase de hoy? Bien, interesante. Perfecto. Melanie, ¿cómo te sentiste? Mariana. Dana se nos fue, por cierto. Ahí me dicen sus comentarios. Y bueno, esto es todo. Nos vemos la siguiente. Poco a poco ir recuperando eso, Mariana. Bueno, en el siguiente clase vamos a entrar con dos estrategias un poco más complejas, ¿sale? Para que de esta manera pues ya tengan todo el arsenal que necesitan para enfrentarse a la prueba final, con la cual cerraríamos el curso dentro de 15 días, ¿sale? Así es que nos vemos dentro de 8.